objetivo de este video en los próximos 43 minutos es darte un referente para una propuesta arquitectónica o de decoración en un proyecto constructivo. Como lo digo en este pequeño párrafo, el objetivo de este documento es que sea un referente para ustedes en el momento que vayan a hacer un levantamiento de requerimientos de sus futuros clientes para poder hacer un proyecto constructivo o un proyecto de remodelación o un proyecto de decoración. ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta como datos característicos del encuestado? Pues sería cuál sería el nombre y apellidos de esta persona, cuál es la edad de esta persona, cuál es el estado civil, si está soltero, casado, divorciado, separado, viudo, concubinato, cuál es su profesión, a qué se dedica, qué identidades culturales tiene, creencias, tradiciones, símbolos, costumbres, valores, su situación laboral, si es autónomo, si está en cooperativa, si es asalariado, en paro, si trabaja a tiempo completo, si trabaja a tiempo parcial, qué nivel socioeconómico maneja. Esto influye bastante para la propuesta que le vamos a hacer de diseño, de decoración o de remodelación. Qué estrato socioeconómico le gustaría vivir, en qué zona de la ciudad le gustaría vivir, hacia el norte, hacia el noroeste, hacia el este, si le gustaría vivir en la periferia, si le gustaría vivir alejado de la ciudad. Cuando deciden que es alejado de la ciudad, pues hay que preguntarle alguna distancia con respecto a la ciudad, qué tan lejos de la ciudad quiere estar. Ahí ya saben que en este caso Cali, hay muchas poblaciones cercanas a Cali que se han vuelto los sitios de, no es la finca ni el sitio de fin de semana, sino que se vuelve la casa, aunque esté a 10, 20, 30, 40 kilómetros de distancia. Cuando nuestro cliente nos hace una descripción de su dormitorio, y aquí coloco una imagen referente a un dormitorio, pues nos hacemos una idea de qué elementos les puede gustar, qué colores les puede gustar, qué quisiera tener él en su dormitorio. Si quisiera tener una cómoda, cómo sería esa cómoda de ese dormitorio. Algunos elementos como sillas o cestas dentro de su dormitorio. Cuáles son los colores favoritos de nuestro cliente, y teniendo esta rueda pues podemos mostrarle los colores, diferentes tonalidades, los colores opuestos o por continuidad o adyacencia. En los colores también manejamos una temperatura, entonces que si son colores fríos, si son colores cálidos, en qué temperatura le interesan o le gustan a nuestros clientes los colores. Si nuestro cliente practica algún tipo de deporte, si la construcción que le vamos a hacer tendrá algunas zonas deportivas, una cancha de tenis, una cancha de fútbol, de microfútbol, una de básquet o una polifuncional o multifuncional. Si a nuestro cliente le gustan los animales, si tiene mascotas, si va a tener mascotas, si nuestro cliente tiene alguna fobia o algo que no le guste o que le produzca miedo. Tenemos que hablarles de los tipos de arquitectura, pues muy probablemente él no los conozca, porque eso ya es de nuestra profesión o de la profesión de cada uno de ustedes. Entonces el hecho de mostrarles algunas fotografías o algunas imágenes de las diferentes arquitecturas pues hace que nuestro cliente se contextualice con el proyecto que imagina o desea. Aquí podemos ver algunas victorianas,
podemos ver algunas islámicas, o si va a ser tradicional o popular, si vamos a estar en una arquitectura histórica, si vamos a hacer una arquitectura tendiendo hacia lo religioso o hacia una románica, hacia una civil o a una Tudor, Bauhaus, gótica, moderna, posmoderna, neoclásica, romana, barroca, minimalista, sustentable. Ya mostrándole los diferentes tipos de arquitectura, pues cada uno de ustedes con sus conocimientos y sus habilidades empezará a describirle pues por qué este tipo de arquitectura está clasificada como minimalista. Son figuras muy básicas, muy rectas, muy de ángulos de 90 grados, muy lineales, sin decoraciones, superficies lisas. Todo el conocimiento pues que ustedes han ido adquiriendo durante sus carreras para poder explicar al cliente ese tipo de arquitectura y para que él se centre cuál de esas le interesaría para su proyecto arquitectónico o de decoración o de remodelación. Después vamos a hablar de los estilos de decoración. Entonces ya le podemos mostrar que hay unos estilos nórdicos donde se centran colores madera, colores blancos, grises, formas básicas, o estilos minimalistas, o si nos vamos por un estilo rústico donde pues podemos observar las maderas en su acabado natural, elementos en madera, o si nos vamos por un estilo tipo bohemia, muy de los años 60, o estilo granja o farmhouse chip, donde se muestran elementos muy como tirando hacia las fincas, hacia las granjas, también en madera, elementos rústicos, o si se va por un estilo retro que es muy de los años 70, o si se va a ir por un estilo vintage que también está en los años 80, con combinaciones de colores, contrastes de colores, o si nos vamos a ir por un estilo náutico donde prima mucho el color azul y el blanco y se ven muchos elementos que tienen que ver con barcos, o si se va por un estilo clásico renovado, o se va por un estilo industrial donde los espacios son como si fueran bodegas, espacios altos, elementos metálicos, o un estilo oriental. Estilo romántico. Ya teniendo la arquitectura y los estilos explicadas al cliente, de igual forma las combinaciones de colores y qué cosas se manejan, pues de esa manera vamos identificando el estilo de decoración que le podríamos proponer a nuestro cliente. Después de eso deberíamos de preguntarle de su núcleo familiar, cuál es la estructura del grupo familiar que ocupa o ocupará la vivienda, si tiene hijos. Si la respuesta a esto es que sí, pues cuántos hijos son, en qué edades están, cuáles son los géneros de sus hijos, si desea tener más hijos, ya que esto influye mucho en la propuesta de los cuartos o habitaciones que tendrá la casa, cuántas personas vivirán a futuro en su casa. A veces hay muchas personas que incorporan a sus viviendas sus padres o familiares, los acogen en sus viviendas. Entonces estos son puntos que hay que tener en cuenta. Si lamentablemente dentro de la familia hay alguna persona
con enfermedad o discapacidad, pues tenemos que tener en cuenta esas limitaciones de movilidad o de espacio que se van a necesitar para esa persona para poderla movilizar dentro de la casa o llevarla a los diferentes sitios o zonas de la casa. Por eso es importante también tener claro si esta situación se da para nuestros clientes. Conocer un poco de sus ingresos, cuánto está dispuesto a invertir en la construcción que quiere hacer, cuántas de las personas que viven en la casa pues trabajan, eso influye en el presupuesto totalmente. Si en la vivienda que actualmente tiene está satisfecho, esto te permite dar referentes de qué le gusta, preguntarle qué le agrada de su vivienda actual, qué le cambiaría al sitio donde vive. Esto pues nos permite ver qué cosas él no está conforme con lo que tiene o que en la vivienda que no le gusta. Preguntarle en qué espacios de su casa le gusta estar más tiempo, ya que esto nos permitirá definir espacios, digamos, más cercanos o con una mejor distribución o un mejor equilibrio de los elementos o las formas que propongamos como decorativos en la zona donde a él le gusta estar más tiempo, tipo de barrio o unidad en que le gustaría vivir o que vive, que le agrada de su barrio, que le agrada de su unidad, que le cambiaría a su barrio, ya que esto nos permite identificar posibles barrios que le podemos proponer al cliente para vivir, si le gustaría vivir dentro de la ciudad. Preguntarle sobre la comodidad con sus vecinos. Esto nos permite identificar si la propuesta que le hagamos será independiente o tendrá que ser como casas en condominios separados, que es un poco más privado. En su casa, pues qué distribución va a tener, si los cuartos que se proponen o las habitaciones que se proponen en la casa van a tener una función solamente para dormir o si tendrán un objetivo de estudiar o también oír música o de pronto trabajar o también ver televisión o solo dormir. De acuerdo a lo que él nos indique ahí, pues eso nos permite proponerle otros elementos que van incorporados dentro del diseño de las habitaciones. Preguntarle si desea tener más de un piso para su casa. Si eso es así, cuántos pisos desea. Si tiene pisos, qué áreas le gustaría tener en el primer piso, qué áreas en el segundo piso. Si desearía tener un hall de entrada. Este hall de entrada, pues qué elementos decorativos le podemos proponer, qué tan grande desea que sea ese hall como tal. En la sala o el living, pues qué tan grande es el espacio que le interesa tener como sala, para poderle proponer algunos elementos dependiendo pues obviamente del área que tengamos libre acá, pues podemos hacer unas propuestas de unos sillones grandes o unos sillones pequeños, el manejo de alturas, el manejo del tamaño del televisor para que sea adecuado a la distancia de donde ubicamos los sillones, si le gustaría tener chimenea dentro de la casa, si esa chimenea va en un estilo moderno, si va en un estilo clásico, el comedor que le gustaría tener en su casa, qué estilo de comedor le gusta, si es en madera, si es en vidrio, el estilo de muebles, cocina, cómo estaría su cocina en la casa, qué espacios dentro de la cocina, si va a tener lavadero, pues qué estilo de lavadero le podemos proponer, si la casa va a tener niveles, si va a estar por diferentes niveles. Eso dependerá también mucho del terreno que tenga nuestro cliente. Si está en un terreno escarpado, en una loma, pues podemos terracearlo y proponerle diferentes niveles para la casa.
Pues podemos manejar diferentes alturas dentro del mismo piso, como podemos observarlo aquí, una altura para una sala principal, aquí una altura para una sala de televisión. Qué áreas desea tener dentro de la casa. Si vamos a tener zonas sociales, pues habría sala de juegos. Si tendríamos una terraza, en esa terraza qué elementos le gustaría tener, si es para hacer asados, si es para descansar, si es solamente para mirar el paisaje o la vista que tengamos con respecto a la ciudad o a las áreas verdes que están cerca de la casa. Si vamos a tener un cuarto de televisión, ese cuarto de televisión qué tan grande va a ser, si le colocamos aire acondicionado, qué muebles vamos a tener en ese cuarto de televisión, si va a tener un cuarto de estudio, en ese cuarto de estudio pues si tendríamos bibliotecas, cuántas personas quisiéramos que estén al tiempo en ese cuarto de estudio. En el comedor, pues qué estilo de comedor desea tener, de cuántos puestos, si es en mármol, si es en vidrio, el estilo de tapizado de los muebles, si desea tener un gimnasio dentro de su casa, qué máquinas desea tener dentro de ese gimnasio, si dentro del gimnasio habrán elementos como televisores, elementos teatros caseros o equipos de sonido. Si cerca del gimnasio tenemos una pequeña ducha o si va hasta el cuarto, si vamos a tener un patio, si ese patio va a ser para picnics, si en ese patio su parte superior va a ir en pérgola, el estilo de decoración de ese patio, el piso, el acabado del patio, si va a tener piscina, los muebles que van a ser parte de esa piscina. En la cocina pues tenemos que preguntarle los materiales que van a predominar en los mesones, si van a ir en madera, si van a ser en acero inoxidable, si son de partículas de óxido, si van en granito, si van a ir en cuarzo, si van en corián, si van en porcelanato, si van en concreto, si van en terrazo, el tipo de salpicadero, de material del salpicadero, si es porcelanato, si lo vamos a manejar en vidrio, que ahora está muy de moda imprimir una calcomanía o figuras diferentes para pegarlas sobre el vidrio, si va en azulejo, si va en cerámica, si va en grisey, si va en baldosa tipo metro, si va en baldosa tipo hidráulico, si va en mármol, si va en pizarra, si va en ladrillo a la vista. En las cocinas también tenemos que preguntar los elementos para anaqueles, alacenas, si son elementos laminados, si van pintados o lacados, si van en madera, pues tiene que hacer juego los elementos o los electrodomésticos tipo de nevera, si es una nevera doble, alta, nevecom, electrodomésticos como procesadores de alimento, como extractores de zumo. Para la cocina, pues dependiendo de los espacios o lo que le guste al cliente, si quiere una cocina lineal como las que podemos ver acá,
si quiere una cocina en paralelo, enfrentadas, si quiere una cocina en L, si quiere una cocina en U, si quiere una cocina en G, o si va a manejar isla. Preguntarle cuáles son sus necesidades en la cocina. Hay gente que le gusta la repostería, le gusta pues cocinar, hacer comidas especiales, entonces preguntar sobre eso nos permite identificar la propuesta que le vamos a hacer para la cocina, mesones más grandes, buenos espacios, las personas que normalmente comen en su casa. Ya había hablado del tamaño del comedor. Ahora hablemos de los muebles de las habitaciones. ¿Qué muebles quisiera tener en la habitación? Si una cómoda o cajonera, si quisiera tener un zapatero, una biblioteca, o si el dormitorio es completo, ya es un juego completo, con cajoneras y mesas de noche y repisas. ¿Qué tipo de mesa de noche le gustaría? El estilo del armario, el estilo de repisa, los tipos de cama, si es cama doble, el estilo de cama, si es en base, si tiene espaldar, si tiene cajonera, si tiene incorporado las mesas de noche, el estilo de lámparas, el estilo de la mesa de noche, algunas decoraciones para la mesa de noche, si está integrado, los armarios, si son armarios modulares, si son armarios empotrados, los tamaños de los armarios, si quiere un vestidor, ese vestidor pues podría ser lineal, podría ser en U, podría ser en L. Los elementos la cantidad de cajones que le interesa para sus zapatos, para sus camisas, los espejos que habrán en las habitaciones, si van sobre el armario, si van en pared, si van dentro del armario, si van sobre la cómoda, si van sobre las repisas, el tipo de iluminación o lámparas que tendremos dentro de la casa o dentro de la habitación, si son tipo LEDs colgadas, la iluminación si va a ser directa o indirecta, si vamos a manejar en lo posible iluminación natural, sobre la mesa de noche, en apliques, lámparas. Después nos vamos a ir a una parte social, con qué frecuencia recibe visitas. Eso nos permite identificar un poco las zonas sociales que tan grandes le podríamos proponer que sean a nuestros clientes, qué tan grande sería su terraza, su patio, la sala, cuántas personas asisten normalmente, si quiere tener habitaciones para invitados, en qué días regularmente hace eventos, en su recibidor, pues si lo quiere tener. En cuanto a aseo personal, pues número de baños deseados. Hay ocasiones donde se hacen baños por cada cuarto uno y se deja uno por cada nivel para invitados. El estilo de baño, qué elementos quisiera tener dentro del baño, si va a manejar bañera, una bañera doble, si va a manejar duchas de hidromasaje, el tipo de inodoro, si va a ser un inodoro normal, si va a ser un inodoro automatizado o inteligente, el tipo de accesorios o decoración para el baño,
portatoallas, portarrollos, jaboneras, portavasos, la mesa de lavamanos, alfombra dentro de los baños, jarrones, decoraciones dentro de los baños. Si el lavamanos es de sobreponer o de sobreponer con cajón, si es de pedestal, pedestal, espejo dentro del baño, el estilo, si es cuadrado, si es redondo, en qué lugar del baño, las toalleras, elementos e implementos sanitarios, escobilleros, portarrollos, el aseo de la ropa, si se hace en casa, qué tipo de lavadora va a tener, si quiere una lavadora frontal, si quiere una lavadora de entrada de carga superior, secadora si se va a tener una secadora por evacuación, o una secadora por condensación, o una secadora por resistencia, o una secadora con bomba de calor. Qué espacio requiere pues para estas zonas, si va a tener centro de planchado, si va a tener vaporizadora, si necesita un cuarto de aseo, si va a tener servicio, si en el servicio pues tendrá una persona o una empleada doméstica, si va a ser interna o externa para determinar su cuarto, si tiene hobbies, pues si va a tener un taller mecánico o de carpintería, o va a tener un taller de electrónica, si tiene vehículos, qué tipo de vehículo tiene, si es un sedán, si es una pickup, cuántos parqueaderos desea para su casa, si en el garaje va a tener cosas guardadas. En cuanto a armonía del espacio, preguntarle si le gusta lo de Feng Shui o lo de Bastap para hacerle la propuesta de la armonía de los elementos. Si le gustaría tener jardines, si le gusta, qué tipo de matas o flores quisiera tener en su jardín, si le gustaría tener jardín con fuente, si le gusta el jardín para desayunar, si esa zona para desayunar tendría pérgolas, qué muebles utilizaríamos en esa zona, qué tipo de materas se utilizarían. Si le gusta un bar dentro de la casa, qué tan grande quisiera que fuera el bar, cuáles son sus medidas preferidas. En cuanto a las circulaciones verticales, pues le preguntaríamos de los estilos de escalera que le gustaría tener. Si las escaleras quiere que sean visibles del primero al segundo piso o estén un poco ocultas. En el centro de estudio, el tamaño del centro de estudio, los colores del centro de estudio, tipos de sistema de energía de la casa. Si ya cuenta con algunos muebles, qué muebles le gustaría tener. En decoración pues tenemos también que mirar tipo de sofá, chimenea ya lo vimos, cocina también, lámparas para la sala, cuál sería su mascota ideal, en vegetación qué tipos de plantas le gustaría tener, si le gustan los jardines verticales de este estilo o de este otro estilo. En sostenibilidad, aquí todavía no es sostenibilidad, este más abajo. Pues qué elemento le gustaría resaltar dentro de la casa, si va a manejar domótica, si quiere iluminación eficiente, si quiere control automático inteligente de toldos, persianas y cortinas, si desea un sistema de regulación y control de climatización,
si desea un control secundario de puesta en marcha de los electrodomésticos, si quiere detención y apertura de ventanas y puertas, detención y avisos de averías, controles inteligentes de riegos y grifos inteligentes. En sostenibilidad, pues le preguntaríamos si quiere hacer recolección del agua lluvia, si quiere tener paneles solares, si los electrodomésticos que él va a comprar, en qué clasificación los pondríamos, si en A, en B o en C, ventanas grandes y aisladas, iluminación tipo LED y cubiertas en tipo verde extensivo o tipo verde intensivo, si ya tiene un terreno, donde se encuentra ese terreno, si ya hay construido algo en ese terreno, cuánto mide ese terreno, qué forma tiene el terreno, si es plano o tiene desniveles y qué le gustaría tener en ese terreno. En cuanto a localización, pues la vista que permite ese terreno, distancia al trabajo, distancia a espacios deportivos, distancia a espacios culturales, distancia a centros de abastecimiento. Ya en diseño, pues la forma, si la propuesta que le vamos a hacer va a ser una propuesta por adición o si va a ser una propuesta por sustracción o una combinación. Si vamos el tipo de aberturas o ventanas van a ser centradas, van a ser descentradas, van a ser combinadas o contiguas, si van a ser hundidas o empotradas, si vamos a tener lucernarios, si la relación del espacio va a ser lineal, central, radial. Vamos a mirar los antecedentes del lugar a intervenir. En esos antecedentes tenemos que mirar la ubicación y los límites, el área de influencia, la topografía, el movimiento de tierras, el clima de esa zona. Le tenemos que hacer un estudio de asolamiento, la ubicación, la inundabilidad de esa zona, los niveles que se podrían manejar si es en pendiente, la valorización de esa zona. En cuanto a análisis energético, tendríamos que analizar los tipos de materiales de construcción, si existen algunas barreras naturales para el paso del viento y del sol, hacer un análisis energético de confort de las zonas, de acuerdo a los materiales que utilicemos, manejar la transmitancia o conductividad térmica, mirar con qué envolventes aislamos las paredes, si manejamos aislamiento térmico, si colocamos vidrios triples o dobles para aislar la parte interna de la externa, si en esas zonas evitamos los puentes térmicos con otros elementos que no sean buenos conductores. Aquí podemos ver una imagen donde nos muestran el desperdicio por los puentes térmicos. La calidad de los materiales con que vamos a trabajar, los acabados que van a tener estos materiales. Tenemos que hablar de seguridad, si vamos a poner barreras físicas, si vamos a poner barreras naturales, si vamos a poner barreras, cámaras, si vamos a tener energías renovables como la solar con paneles solares, si vamos a manejar energías eólicas, si vamos a manejar energías geotérmicas, si vamos a tener un control confort higrotérmico, si vamos a tener domótica, analizar la salubridad de lo que le estamos proponiendo con estos ítems que son los que se tienen en cuenta: hacinamiento, frío, calor, seguridad y accesibilidad. La iluminación,
si esa iluminación va a ser con LED, con lámparas descolgadas, con lámparas empotradas, con apliques. Aquí tenemos un cuadro donde se analiza los lúmenes que se tienen que tener por zonas, la habitabilidad, si realmente en esa zona o en la propuesta que estamos haciendo es vivible, la sostenibilidad en cuanto a consumo, los gastos que se generan en una casa por cada uno de los elementos que tenemos, el consumo de agua que se da por cada una de las actividades que realizamos en casa, el manejo de los residuos, las direcciones del viento, cómo vamos a hacer que el viento circule dentro de nuestra propuesta arquitectónica para que haya un confort hidrotérmico en esa vivienda, las temperaturas, la precipitación pluvial que se dé, la recolección de esas aguas para otros manejos, la vegetación de la zona como barreras naturales. Esta está invertida. Las alturas y diámetros de los árboles que estén cercanos a la construcción, ya que esto nos da sombra y son barreras naturales para el sol y el viento. La sombra que nos puede generar otras edificaciones. El estudio de suelos para determinar la cimentación de la construcción. La posibilidad de riesgos de incendios cercanos a la construcción. Los drenajes de la zona, si hay drenaje, si hay alcantarillado. El acceso y transporte público a la construcción o a la zona. Los servicios de energía, gas, teléfono, agua y alcantarillado, si asisten o están muy lejanos de donde vamos a construir, o si hay que trabajar con pozos sépticos. La estructura vial, cuáles son las arterias, las colectoras y las locales, si existen plantas de tratamiento de aguas residuales o PETAR, cómo está lo del alcantarillado, cómo está lo de la energía, cómo está lo del gas, cómo está lo de las comunicaciones, en cuanto a equipamientos que hay, qué hospitales hay cerca, qué sitios de educación hay cerca, qué zonas verdes hay, qué espacios culturales, de recreación, qué áreas de asistencia, asilos, guarderías. En cuanto a normativas, pues tenemos que tener claridad en el plan de ordenamiento territorial y las diferentes leyes o normas que rigen la construcción, RETIE, RETILAB, normas NTC, el uso del suelo para esas zonas, el coeficiente de absorción del suelo, el coeficiente de ocupación del suelo, el coeficiente de utilización del suelo. Tener en cuenta la solicitud de licencias de construcción que nos piden para poderlo realizar, formulario único nacional, el certificado de libertad y tradición, la fotocopia de la cédula del propietario, del representante legal, pago de impuestos, ubicación del terreno, formato de declaración de vivienda de interés social, estudios geotécnicos, diseños estructurales, planos de propuesta arquitectónica, licencias urbanísticas anteriores, autorización de entidades correspondientes, si es histórico o interés cultural, acta de administración que autorice las obras en caso de ser propiedad horizontal, tarjeta profesional y certificaciones que acrediten el arquitecto, el estructural, los tipos de licencia que se dan, si es una obra nueva, si es ampliación, si es una adecuación, si es una modificación, si es una restauración, si es un reforzamiento estructural, si es una demolición o si es un cerramiento.
a quién se le presenta esas solicitudes, cuánto tiempo se demoran en ese proceso, cuánto dura esa licencia, cuando no se solicitan licencias de construcción, qué problemas podemos incurrir, problemas técnicos, de sanciones, de valorización, de pérdida de tiempo, de evasión de impuestos, tener en cuenta todos esos tiempos de las licencias para aclararle al cliente que es un tiempo que va a estar muerto y eso se va a demorar, mínimo son 6 meses, cuánto se demora el diseño que nosotros le propongamos, cuánto se demora la construcción. Entonces una construcción, por más pequeña que sea, no deja de estar entre el rango de año y medio para poderla elaborar. Todos estos tiempos hay que aclarárselos al cliente para que no nos llevemos sorpresas con él o él se disguste por las demoras. Conocer el costo del metro cuadrado por la zona para su valorización, cuáles son los usos de suelo, si permiten pues si es residencial, si es para equipamiento, si es para infraestructuras, si es comercial. Y por último agregaría tener en cuenta lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Que son puntos donde el personal que esté trabajando pues tenga su seguridad, su EPS, su ARL, su pensión, tenga los elementos de seguridad, cascos, botas, que efectivamente se usen. Como las obras normalmente hay más de 4 o 5 personas, pues hay que tener un CISO o una persona encargada de seguridad para ver que vele porque todo se dé correctamente. Estos son costos en los cuales hay que incurrir. Y creo que ya con esto se tiene un panorama bastante general de lo que hay que realizar o tener en cuenta cuando le propongamos un diseño arquitectónico o de decoración o de remodelación a uno de nuestros clientes.